Muy buenos días. Quisiera agradecer al comité organizador, al capítulo de pediatría de la Sociedad de Gastro por la invitación al 22º Congreso de Gastropediatría Nacional. Antes de comenzar, un recuerdo por nuestros colegas, la doctora Nelly Núñez de Araujo, presidente del Colegio Médico de Táchira, mi madrina, y Alonso, que no tengo que presentarlo. Hasta siempre, amigos. Alergia alimentaria, un reto en Venezuela. ¿Pero por qué la alergia es un reto en Venezuela? Vamos a ver unos datos que pueden ser interesantes. De la encuesta nacional de hospitales 2018-2019, vemos en esta gráfica la disposición de servicios de agua en las emergencias de algunos hospitales del país. Y vemos como en el diciembre del 19, el 83% de estos hospitales revisados reportaron fallas en el servicio. Fallas en el servicio de electricidad. La misma encuesta nacional de hospitales, vemos cómo fue fluctuando a lo largo de todo el periodo y cerrando en diciembre con más de un 40% de fallas de luz. Operatividad de los servicios de laboratorio. Un servicio muy importante para el diagnóstico de todas las patologías. Vemos cómo fluctúa a nivel durante el transcurso del año, cerrando con un 45% de laboratorios no operativos. Suministro de alimentos. Encuesta del impacto del COVID en un corte de abril del 2020. Vemos cómo el 81% de la encuesta informa que los comercios tuvieron falla en el funcionamiento o falla en el suministro, y esto incluye fórmulas lácteas. Servicio de agua, más del 75% reporta fallas en el suministro o agua que no es de una calidad adecuada. Con esto el suministro de los alimentos, conversaciones con conocidos de la industria láctea, reportan que hoy día se comercializa en Venezuela entre un 10, 15, 16% de la cantidad de fórmulas lácteas que se comercializaba hace 4 o 5 años, y con 1, 2 o 3 productos, cuando eventualmente cada industria, cada laboratorio comercializaba entre 15 y 16 productos. Pandemia en Venezuela agudiza la crisis, un reporte del diario Las Américas de julio. Disturbios en Venezuela por escasez de alimento y combustible. Esto es un reporte de junio-julio, pero en septiembre tuvimos también, y vemos cómo el personal médico en Venezuela, pues, sus ingresos son muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos con la alergia y este panorama? Lo principal es conocer la alergia como tal para poder suplir, para pasar de este panorama. Y iniciamos con la definición. Es un efecto adverso para la salud producido por una reacción inmunológica, resultado de la ingesta de un alimento, y que esta reacción es reproducible. Junto al eczema, rinitis alérgica, asma, la alergia alimentaria conforma la marcha atópica. Y se constituye la segunda ola de la epidemia de las alergias. La incidencia es desconocida por las dificultades que hay con el diagnóstico. Sí se sabe que en los países industrializados son más afectados, es más frecuente en niños que en adultos. Un 10% de la población infantil en algunos países está afectado, 1.2% de incremento por década, 2.4% de alergia a múltiples alimentos, y un hospital argentino reportó un incremento de la prevalencia en 10 años de 0.4 a 1.2. Según la percepción paterna, la alergia a proteína de leche de vaca puede llegar hasta un 18%, pero se sabe que se sobrediagnostica hasta 3 veces. Los alimentos que causan, los alergenos que causan, el 90% de los casos, leche, huevo, soya, frutos secos, maní, pescado, marisco y trigo. Estas prevalencias son reportadas en países europeos por prueba de reto. Vemos que la leche un 0.6, frutos secos 0.5, pescado, mariscos y trigo un 0.1%. Desde el punto de vista fisiopatológico, la alergia alimentaria se clasifica en las mediadas por IgE, síndrome de alérgico oral, reacción gastrointestinal inmediata, la no mediadas por IgE, como es la proctocolitis alérgica, la enterocolitis inducida por proteínas, la enteropatía inducida por proteínas y la enfermedad celíaca, y los mecanismos inmunes mixtos, como la esofagitis eosinofílica y la dermatitis atópica. Entre los factores de riesgo para alergias alimentarias, los de fuerte evidencia, están el sexo masculino, el origen étnico hispano, por ejemplo, la genética, los antecedentes de padres o los dos padres o hermanos con enfermedad alérgica. Y el otro factor de riesgo de alta evidencia es el momento y la vía de exposición a los alergenos. Otros factores de riesgo en evidencia limitada son el déficit de la vitamina D, la exposición microbiana, la teoría de la higiene, la presencia de mascotas, la exposición a medicamentos a temprana edad como antibióticos y esteroides, la vía del nacimiento y el cambio a una vida urbanizada.
La clínica es variable y va a depender de los mecanismos fisiopatológicos involucrados. Si es dependiente de IgE, la clínica se presenta 2 horas antes, 2 horas después de la ingesta, como urticaria, angioedema, diarrea o anafilaxia. La no IgE, como vómito, deshidratación, enterocolitis, rectorragia y disminución del crecimiento. Y mixto, como rinitis, eczema, disfagia y dolor abdominal. Vamos a hablar un poco de las alergias no IgE, que son como las que están en este momento en el tapete. La proctocolitis alérgica es de las más frecuentes de estas no IgE. Su frecuencia es relativa y su sintomatología es leve. La enteropatía dependiente de proteínas, la sintomatología es moderada y el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas, síndrome enterocolitis inducido por proteínas, es mucho menos frecuente y los síntomas son bastante más severos. La proctocolitis alérgica es la inflamación del recto y del colon. Se presenta entre las 2 semanas y 8 semanas de vida, es decir, recién nacido y las partes menores. Se corresponde al 60% de estos, del sangrado rectal de estos pacientes y son de posiciones mucosanguinolentas. No afecta el estado general y el examen físico no se consigue datos más característicos, las palpaciones abdominales anodinas. La proteína de la leche de vaca es la principal causante de esta alergia, aunque un 60% de los pacientes reciben lactancia materna y hasta 30% son desencadenados por soya. Pruebas de laboratorio en general son normales, no hay pruebas específicas para hacer diagnóstico, hipoalbuminemia, anemia o eosinofilia, pero son muy poco frecuentes. Las pruebas cutáneas IgE específicas en sangre son negativas y el diagnóstico se hace por una historia clínica detallada. Se puede hacer una prueba de exclusión, provocación, y la endoscopia solo se indica cuando existen dudas en el diagnóstico. Se indica una dieta de exclusión por 2 semanas con una dieta materna. En los niños con lactancia materna exclusiva hay que agregar una dieta materna. A los niños que no reciben lactancia materna, fórmulas extensamente hidrolizadas, y se debe observar una mejoría entre las 1 y 2 semanas después del inicio de la dieta. Si no hay remisión, es necesario valorar la retirada de otras proteínas. Es una patología benigna, transitoria, en la cual los niños van a poder recibir una dieta libre después de los 12 meses de edad, con introducción paulatina de los alimentos o dieta. Si persiste la sintomatología, se inicia nuevamente la dieta y se hacen nuevos intentos periódicos cada 3 o 6 meses. Enterocolitis inducida por proteínas, los FIPIs, una incidencia de 0.3407 en niños, en recién nacidos 0.34 y en adultos 0.22. Si se presenta en los primeros 4 meses de vida, las proteínas involucradas son la proteína de leche de vaca o la proteína de la soya, y si es más allá de los 6 meses, pues los alimentos sólidos como el arroz y el maíz, aunque también está involucrada la avena, el huevo y el pescado. Sin embargo, una variabilidad geográfica. En Italia y en España es principalmente el pescado el que desencadena esto. Hasta un 70% de los pacientes tienen un solo desencadenante, que es la leche de vaca, 20-30% son 2 o 3 alimentos y solamente un 10% pueden tener más de 3 alimentos. La clínica característica en la aguda es vómitos repetitivos que comienzan 1 a 4 horas posterior a la ingesta, palidez, letargia, progresión, incluso shock. La presentación crónica son vómitos intermitentes, diarrea crónica y afectación de la progresión de talla-peso, y puede llevar a un shock hipovolémico en varias semanas. El diagnóstico en este cuadro nos presentan el diagnóstico. Aquí tenemos una forma más resumida. Se necesita el criterio mayor acompañado de 3 o más criterios menores. El criterio mayor es el vómito entre 1 y 4 horas después de la ingesta, en ausencia de signos clásicos cutáneos o respiratorios de IgE. Los criterios menores, un segundo episodio o más, vómitos repetitivos posterior a la ingesta, letargo extremo, palidez marcada, necesidad de asistencia de urgencia, necesidad de soporte de líquidos, diarrea 24 horas después de la ingesta, que se presenta generalmente entre 1, 5 y 10 horas posteriores, hipotensión e hipotermia. El criterio mayor y 3 o más criterios menores hacen el diagnóstico. Por lo tanto, una historia clínica detallada donde se narra al detalle la secuencia, pues será suficiente para el diagnóstico. Si ocurre dudas, se recomienda una prueba de exposición oral, pero esta prueba de exposición oral, en los casos agudos y severos, hay que hacerlas con mucho más cuidado y en ocasiones no se recomienda. No existen pruebas de laboratorio ni procedimientos específicos para realizar esta
diagnóstico de la síndrome de enterocolitis inducida. Pueden presentar anemia, neutrofilia, eosinofilia, trombosis, hipoalbuminemia, proteína C reactiva elevada, y en las heces puede haber sangre y leucocitos. El tratamiento en la presentación leve, rehidratación oral y considerar el ondansetron. En la moderada, ondansetron y considerar hidratación endovenosa. Y en la grave, pues ondansetron, metilprednisolona, adrenalina. En shock o hipotensión que no responde a tratamiento endovenoso, corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y en muchas ocasiones hasta terapia intensiva. Se supera a los 2 años y medio aproximadamente, con un rango de 2 a 13 años. La tolerancia a las leguminosas a los 35 meses, los pescados a los 5 años aproximadamente, pero la mitad de los pacientes a los 12 meses ya toleran la leche de la vaca, el 75% a los 18 y el 94% de los pacientes entre los 30 y los 36 meses. Enteropatía por proteínas en la dieta se caracteriza por diarrea crónica profusa que se inicia semanas después de la introducción del alimento. Generalmente afecta a lactantes menores de 9 meses de edad, y va a producir retraso pontoestructural, distensión abdominal, mala absorción intestinal, evolución progresiva o episodios de diarreas agudas, que son en ocasiones indistinguibles de las diarreas agudas virales, acompañada de náuseas, vómitos esporádicos e inapitencia, y puede producir una clínica similar al síndrome postenteritis. En ocasiones es muy parecida a la clínica de la enfermedad celíaca clásica. La historia clínica detallada, la prueba de exclusión y provocación pueden ser útiles en la orientación del diagnóstico. La endoscopia y la biopsia intestinal nos ofrecen datos útiles en diagnóstico y seguimiento, pero no es imprescindible, generalmente utilizada para confirmación o descarte de otras patologías. La dieta de exclusión de la proteína identificada como causante, fórmulas extensamente hidrolizadas, se sugiere que sin lactosa, o elementales. Y la resolución es en torno a los 2-3 años de edad. Como hemos visto, ante la sospecha clínica es necesario corroborar si realmente el paciente está presentando una reacción alérgica, establecer si ha experimentado realmente un efecto adverso de las proteínas y ver si este efecto adverso de las proteínas está relacionado o no con la inmunoglobulina E, es mediado por la globulina E. Y comprobar si la sensibilización de ese alimento se corresponde con el paciente, es decir, una prueba de provocación. Como vemos, en las alergias IgE y no IgE siempre se sugiere una prueba de provocación. ¿Y cuáles son las consecuencias de un diagnóstico inadecuado? El sobrediagnóstico nos va a conducir a indicar unas dietas restrictivas en el paciente, innecesarias, que pueden provocar riesgo de malnutrición y que van a ocasionar cambios de rutina en la familia y van a producir una disminución en la calidad de vida de este paciente. Ahora, si hacemos un subdiagnóstico, pues dejamos un paciente que está expuesto a riesgos evitables con el consumo de alergenos y que puede presentar una anafilaxia o puede presentar una clínica aguda de una enterocolitis inducida por proteínas que va a llevar a ese paciente a riesgos eventuales. Entonces, el diagnóstico hay que realmente hacerlo bien establecido. Como ya hemos visto, una historia clínica detallada, un examen físico completo, con un interrogatorio de los diarios dietéticos, donde vamos a investigar la descripción de la clínica, el tiempo transcurrido entre la ingesta y la presentación de los síntomas, la frecuencia con que está ocurrido, las características del último episodio, si es posible determinar la cantidad ingerida del alimento y los concomitantes que pueden estar alrededor, y por supuesto si esta clínica es reproducible o no en las oportunidades que ingiere la proteína. De esa forma ya tendríamos un panorama clínico y epidemiológico del evento que está presentando el paciente. Estudios alérgicos de sensibilidad o de alergia, sí. Las pruebas cutáneas, las pruebas de laboratorio para determinar la IgE específica sérica, los estudios por componentes alérgicos que nos permite hacer mucho más específica el diagnóstico de la sensibilidad a estas proteínas, recordando que la IgG4 especialmente no se ha demostrado que tenga ninguna relación en el diagnóstico de las alergias, y por supuesto la prueba de oro, que es la prueba de provocación, que es la que va a determinar si el paciente es realmente alérgico o no a la proteína que estamos sospechando.
es necesario recordar que hasta un 60% de los pacientes con sensibilidad a algunas proteínas no van a presentar ninguna sintomatología. Entonces, para eso es necesario la realización de las pruebas de provocación. En cuanto a la prevención, debemos recordar que la primaria es impedir la sensibilización, la secundaria evitar la expresión y la terciaria evitar los síntomas. Pero ¿a quién prevenimos? Es necesario recordar que entre el 5 al 15% de la población general sin antecedentes familiares tiene riesgo de alergia. Pero que indicar restricciones maternas, dietéticas maternas durante el embarazo o la lactancia no ha demostrado ninguna utilidad, como tampoco lo ha demostrado la suplementación materna con pre y probióticos o algunas vitaminas. El papel de la lactancia materna en la prevención primaria, la evidencia ha sido controversial, pero la lactancia materna provee IgA secretora que nos va a ayudar a toda la función del sistema inmunológico. Además, la leche materna promueve una microbiota predominantemente bifidogénica, que esta va a hacer que el sistema MALT, el sistema linfoide asociado a mucosa, tenga una respuesta más adecuada. Además, la leche materna va a proveer pequeñas dosis de alergenos, de proteínas heterólogas, que va a inducir tolerancia, pero eso sí siempre y cuando la lactancia materna sea exclusiva y prolongada. En el momento de introducción de la alimentación complementaria, la exposición temprana reduce el riesgo de alergia. Un retraso de la introducción de alimentos posiblemente alergénicos no ha evidenciado que ofrece protección, y por ejemplo el huevo se recomienda que se introduzca entre 4 y 6 meses de edad del paciente. Todavía hay controversia en cuanto a la dosis y la forma en que se va a dar al lactante, y el maní ofrecerlo entre los 4 y 11 meses de edad ha demostrado que produce una disminución del riesgo. Entonces, como vemos, son diferentes estrategias de prevención las que se pueden utilizar. El tratamiento de las alergias, pues, tradicionalmente ha sido eliminar el alimento implicado, y ya, al no tener contacto el paciente con el alimento implicado, pues, no va a haber la presentación de la alergia. La medicación durante la emergencia y la educación del paciente y sus familiares. Pero actualmente se plantea un cambio del enfoque tradicional pasivo a uno más proactivo, para de esa forma modular el sistema inmune y promover una tolerancia. Y entre ellos tenemos la inmunoterapia oral, sublingual o percutánea, el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas que ha demostrado que disminuye la permeabilidad intestinal, incrementa las citocinas reguladoras como la interleuquina 10, disminuye los marcadores proinflamatorios, y administrar proteínas horneadas de huevo o leche ha demostrado que disminuye los niveles de IgE y acelera la tolerancia de estas proteínas en pacientes alérgicos. Entonces, hay estrategias para lograr esa tolerancia. Es utilizado en pacientes con dermatitis atópica, el dopilumab, que bloquea los receptores de la interleuquina 4 y la interleuquina 6. Como vemos, una amplia gama de opciones terapéuticas, desde suspender la proteína y además inducir la tolerancia del paciente a esta proteína. ¿Qué tenemos para llevar a casa? Sensibilidad no es lo mismo que alergia. Una IgE positiva, específica, o por componentes, no indica que el paciente sea alérgico, solo indica que es sensible, que los factores de riesgo con mayor evidencia son genéticos, origen étnico, como género masculino. El diagnóstico es básicamente clínico, haciendo un análisis completo de los antecedentes, la descripción del evento que presenta el paciente y el examen físico, y el diagnóstico en todas las alergias, sean dependientes o no, dije, la prueba de provocación es el patrón Moro. Y el tratamiento, la restricción dietética y modular el sistema inmune es lo que se está promoviendo hoy día. Muchísimas gracias. Una foto panorámica de Valera, mi pueblo. Un saludo. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días.